Bueno, muy bien. Vamos a, en unos minutos de este video, espero que sea más o menos corto, completar algunas ideas que quedaron medio sueltas en el video anterior o que, bueno, se necesita algún redondeo. Hay que tener en claro que para entender la teoría pura, que lo que está en juego ahí es el enfoque científico, ¿no es cierto? El enfoque científico acerca del derecho. Eh, claro, entonces hay que ver un poco qué se entiende por ciencia, qué es lo que entiende el autor por ciencia. El autor que, acá habíamos dicho, pertenece a las corrientes positivistas. Partiendo de ese contexto, bueno, la ciencia la podemos definir como un conocimiento excluyente. Es el conocimiento, la ciencia, en general para los positivistas. Y es un conocimiento entonces que tiene las características de la racionalidad y de lo empírico. Es un conocimiento racional y empírico, podríamos decir. ¿Qué quiere decir racional? Bueno, racional es que los enunciados mediante los cuales la ciencia describe su objeto de conocimiento, da cuenta de él, esos enunciados tienen que tener una concatenación lógica. No pueden entrar en contradicción, por lo tanto, ¿no es cierto? Bien, son enunciados que podemos decirlo desde ahora, ¿no es cierto? Que el autor los califica como juicios. ¿Juicios qué quiere decir? Es un enunciado que tiene una pretensión de conocimiento, tiene una función de conocimiento. Supongamos, esa ley física, la ley de gravitación universal, bueno, es un juicio, ¿no es cierto? Un juicio en el sentido que es un enunciado que tiene una función de conocimiento. Lo que decíamos antes, enunciados descriptivos, ¿no es cierto? Lo mismo. Pero cuando veamos la palabra juicio, también esta clase es un poco, este video es un poco para hacer aclaraciones terminológicas, ¿no? Bien. Cuando veamos juicio en este texto, nos estamos refiriendo justamente a enunciados que describen algo. Bien, que tiene una función de conocimiento. Eso es racional, empírico. ¿Qué quiere decir empírico? Conocimiento empírico. Bueno, básicamente que tiene una instancia de verificación. Esos enunciados deben ser verificados. Verificados a través de la experiencia, ¿no es cierto? Si yo digo, supongamos, todos los cuervos son negros, bueno, tengo que observar si en efecto cada animal caracterizado como cuervo tiene esa característica de negro. O sea, lo puedo verificar, constatar en el mundo, ¿no es cierto? Bien, entonces, racional y empírico. También podemos decir que la ciencia, digamos, tiene algo así como una pretensión de objetividad. ¿Y qué quiere decir la objetividad? Algo dijimos la otra vez. Bueno, digamos, los enunciados que componen ese conocimiento científico deben mostrar al objeto tal como es, ¿no? Al objeto de conocimiento, al objeto al cual refieren tal como es. La objetividad también podríamos oponerla al concepto de subjetividad. El sujeto de conocimiento debe dejar de lado su subjetividad, justamente para dar cuenta del objeto tal como es. ¿Qué quiere decir dejar de lado la subjetividad? Quiere decir básicamente dejar de lado sus deseos, dejar de lado sus preferencias, dejar de lado su voluntad. Solamente tiene que comprender el objeto. Hay una frase de Spinoza, de Baruch Spinoza, un filósofo del siglo XVII, que creo que define esta cuestión, ¿no es cierto? Que de algún modo construye ese sujeto neutral, ese sujeto de conocimiento neutral, típico, digamos, de la ciencia, ¿no es cierto? Spinoza dice, en latín lo dice, non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere. ¿Qué quiere decir esto? No reír, no deplorar, no lamentar, solamente comprender. Eso quiere decir, o sea, el sujeto tiene que dejar de lado sus emociones, su voluntad, su deseo, para dar lugar justamente al conocimiento. Solamente tiene que poner en juego su inteligencia para comprender
el mundo, para comprender el objeto que está estudiando, ¿no es cierto? Bien. Bueno, entonces, lo que pasa es que, claro, la ciencia del derecho tiene sus problemas, ¿no es cierto? Entonces, por eso la teoría pura quiere construir una ciencia, un conocimiento que sea científico del derecho, porque tiene sus problemas. Primero, tiene problemas con la cuestión, digamos, de la verificación empírica. Si dijimos que el derecho son normas, ¿no es cierto? Y las normas no son hechos, no son cuestiones empíricas, son sentidos, son significados. Bueno, ahí tenemos un problema, pero claro, ¿son significados de qué? De actos humanos de voluntad, ya lo dijimos. Entonces, eso sí puede verificarse, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que hace la positividad del derecho. El derecho positivo es que son normas producidas, metafóricamente, ¿no? Creadas por actos de voluntad, son el sentido de ese acto de voluntad. Y ese acto de voluntad es algo empírico, algo que se da en el espacio y en el tiempo, algo que puedo percibir, ¿no es cierto? Que puedo percibir los actos, no las normas, no las puedo percibir con los sentidos. Bien, pero bueno, se soluciona por ese lado, es una verificación indirecta. Lo empírico del derecho no tiene que ver con la norma en sí, sino con que la norma es producto de un acto empírico. Bien. Pero por otro lado, y esto es lo que me parece que quedó un poco más suelto y quisiera redondear, incluso extenderme un poco más, es el problema de la objetividad. O sea, la ciencia del derecho, para este autor, le preocupa mucho esta cuestión, digamos, ha estado siempre con riesgos de perder objetividad. O sea, siempre con riesgos de que, de algún modo, el sujeto del entendimiento, el sujeto científico, el sujeto que conoce, ponga en juego, vamos a decir, sus pareceres, su voluntad, su deseo. ¿Por qué está este riesgo? Básicamente porque el derecho, dijimos, son normas. Y el derecho tiene una similitud con la moral, una gran similitud con la moral. Porque tanto el derecho como la moral son normas que regulan conducta social, ya lo dijimos la otra vez, vean el otro video, ¿no es cierto? Son normas que regulan la conducta recíproca de los hombres. Pero hay algo que no dijimos y que ahora completo, que es las normas también, al regular la conducta, a establecer lo debido, constituyen valores. Tanto las normas jurídicas como las normas morales constituyen valores, constituyen qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es lo malo, ¿no es cierto? Constituyen valores. Valores, claro, relativos, están constituidos por normas que son derecho positivo o moral positiva, ¿no es cierto? Son valores relativos en un tiempo, en un lugar, para ciertas personas, ¿no es cierto? Pero la cuestión es que las normas constituyen valores. Y esto es lo que no hay que confundir. Es clave que tengan en cuenta para entender esta teoría, porque hay muchas opiniones diversas en esto, ¿no? Yo estoy, digamos, diciendo cómo lo comprendo y estoy invitándolos a ustedes a comprenderlo de esta manera y a leer el texto, claro, a leer el texto de Kelsen, por supuesto, ¿no? Entonces, constituyen valores de justicia, de bondad, o sea, que uno cuando dice que un acto es bueno o malo, lo está confrontando con una norma de derecho positivo, de moral positiva, digamos. Cuando habla de algo justo e injusto, también está, digamos, basándose en una norma. Hay una correspondencia entre el hecho o el acto, bueno o malo, y la norma. No hay acto malo en sí, ¿no es cierto? O acto bueno en sí, sino que el acto es bueno o malo en la medida en que lo confrontamos con una norma. Y la norma es la norma positiva, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Bien. El tema es que, digamos, la cuestión de los valores, la cuestión de la justicia, desde antiguo, de algún modo se ha pretendido conceptualizar en forma universal, en forma absoluta.
muchísimos filósofos han tratado de definir la justicia mediante, digamos, un concepto absoluto, algo así como una idea universal o absoluta de justicia. Por lo tanto, también, digamos, siempre ha habido intentos de encontrar una moral o de pretender una moral universal, una moral absoluta, ¿no? Bien, Hans Kelsen, digamos, lo que hace es justamente refutar tanto la idea de una justicia absoluta. ¿Por qué? Porque para él los valores no son susceptibles de ser demostrados por la razón. Digamos, hay loables intentos de racionalizar el valor, digamos, de demostrarlo racionalmente, ¿no es cierto? Hay un libro que se llama ¿Qué es la justicia? De Kelsen, que trata estos temas y va sobre, digamos, diversos autores, filósofos, y bueno, y él, digamos, claro, hay una intención justamente loable digamos, de definir en forma absoluta la justicia, pero son conceptos que finalmente caen en el vacío. No es posible demostrar racionalmente que un valor sea mejor que otro, o que un concepto de justicia sea mejor que otro concepto de justicia. Bueno, eso vamos a retomar después con otros temas, ¿no es cierto? Con el tema de la axiología. Bueno, acá, digamos, Kelsen es un escéptico desde el punto de vista ético. No hay no hay una manera de demostrar racionalmente que un valor sea preferible a otro. Bien, entonces no podemos sentar racionalmente un valor de justicia universal. Pero además, digamos, vinculado con esta idea de justicia universal, tenemos que pensar una moral universal o un derecho natural, ¿no es cierto? Un derecho natural que se pretenda universalmente válido, normas absolutas, universales, que rigen en todo tiempo y lugar por su carácter porque sientan un criterio de justicia universal, ¿no es cierto? Bien, ahora, si pensamos en semejante sistema de normas, tenemos que pensar en Dios. Dios sería, porque ¿qué es una norma? Es el sentido de un acto de voluntad. Y en este caso sería el sentido de un acto de voluntad divina, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá ya estamos fuera de la ciencia, no podemos comprobar la existencia de Dios, no es algo empírico. Entonces, es refractario a la razón y es refractario a lo empírico, es refractario al conocimiento, una idea de justicia universal y de, digamos, moral universal o de derecho natural. Bien, ahora, ¿por qué esto afectaría la objetividad? Acá, esta es una cuestión, ¿no? Una cuestión interesante para charlar. Digamos, porque hay íncita, digamos, en toda moral y siempre en el pensamiento hay una tendencia justamente a ver de algún modo como universal aquella moral particular, ¿no es cierto? O como universal una idea de justicia que en realidad es particular. Hay, digamos, una tendencia a ver una moral universal, válida para todo el mundo, digamos, para todo tiempo y lugar. Bien, si nosotros sostenemos que hay una moral universal, justamente por la similitud que hay entre el derecho y la moral, los dos son normas, o sea, establecen la conducta que debe ser, los dos establecen valores, vamos a tender a ver cualquier derecho positivo como parte de esa moral universal, como parte de ese derecho natural. ¿Y qué implica esto? Bueno, implica que cuando describamos cualquier derecho positivo, digamos, a la vez vamos a estar justificándolo, vamos a estar incluyéndolo dentro de esa moral universal, supuesta moral universal. Y la tarea de la ciencia no es justificar, acabamos de decir, es describir, ¿no es cierto? Bien, entonces, cuando querramos entonces dar cuenta de ese derecho positivo, lo vamos a ver como parte de una moral universal y por lo tanto no solamente lo vamos a describir, sino que al describirlo lo vamos a justificar. Esto, digamos, es justamente lo que hace perder objetividad, ¿no es cierto?, al conocimiento científico.
Digamos, el hecho de que se caiga la justificación, que se caiga en, justamente en valorar ese derecho positivo. Lo que tiene que hacer el científico es solamente describirlo, es solamente describirlo. Entonces, uno puede describir un sistema normativo positivo sin a la vez, digamos, establecer una norma, establecer una prescripción, vamos a decirlo de otra manera. Uno puede describir prescripciones, sin prescribir. O uno puede también describir valores, valores de una sociedad determinada, sin valorarlos, describirlos. Ese es el tema de la objetividad, ese es el tema de la purificación en ese sentido, ¿no es cierto? Bien, entonces, cuando una cuestión terminológica me interesa también señalar, tenemos que siempre distinguir teoría del derecho de derecho, ciencia del derecho de derecho, de lo que se exige pureza, de lo que se exige no poner en juego la voluntad o el deseo, es de la ciencia, no del derecho. Digamos, el que crea derecho, crea un valor, ¿no es cierto? El que crea una norma, estatuye un valor. Bien, el que crea una norma prescribe, no describe. El científico del derecho describe esa prescripción o describe sin valorar ese valor. Esa es la pureza, es eso. Hay muchas ideas encontradas sobre esta cuestión, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Bien, ahora, distinguir siempre entre ciencia y derecho, entre derecho y derecho, porque muchas veces a la ciencia del derecho se dice derecho, es una palabra ambigua, ¿no es cierto? Bien, ciencia del derecho y fenómeno jurídico, ciencia del derecho y derecho. El derecho consiste en normas, en prescripciones, como quieran llamarle, ¿no? La ciencia del derecho, cuando hablamos de los enunciados de la ciencia del derecho, no son normas, son proposiciones normativas, son enunciados, oraciones que describen esas normas. Son juicios, si quieren, juicios, esos son. La norma no es juicio. En la terminología que él señala, el juicio es un enunciado con función de conocimiento. Entonces, la proposición normativa, digamos, el enunciado que describe la norma es un juicio. No, la norma. No, la norma no. La norma es la prescripción, es el sentido de un acto de voluntad, pero no es un juicio, ¿no? El juicio es el enunciado que describe esa norma. A esos enunciados que se llama proposición normativa en el texto que tienen ustedes. En otro texto, en el Leudeva, se le llama regla de derecho. La de derecho es el enunciado que describe la norma. Estamos hablando de cuestión terminológica, para no confundirlo, ¿no es cierto? Bien, y si hay un juicio hipotético, ese es el enunciado que describe la norma, no la norma. La norma no es un juicio hipotético, no, pues no es un juicio, ¿no es cierto? El enunciado que describe la norma, claro, dice, conforme al derecho argentino, dado el homicidio, debe ser la prisión de 8 a 25 años. Es un enunciado hipotético, porque es un antecedente y un consecuente, ¿no es cierto? Enlazado por ese deber, ¿no es cierto? Por esa palabra deber, ¿no? Que da cuenta justamente del sentido de la norma. Bueno, me parece que hasta acá podíamos cortar más o menos, ¿no es cierto? Que se entienda, entonces. En la máxima de Spinoza, no reír, no deplorar, ¿no es cierto? No añorar, no desear, está dirigida al conocimiento. Lo no ideológico, lo objetivo, es el conocimiento. No el fenómeno que se describe, eso es otra cosa, eso es otra cosa. La pureza es un predicado de la teoría, hacia la teoría, es una exigencia metateórica a la teoría, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que digamos que la ciencia sea un tipo de ciencia y no otro, ¿no es cierto? Bien, ya lo vimos a eso la otra vez, pero que además sea objetiva, que no caiga en ideología, ¿no es cierto? Que no mezcle, digamos, la intención por la verdad con intenciones políticas. Esa sería la separación que hace el positivismo. Separación que, claro, que después se puede discutir.
Se puede discutir si la ciencia, si digamos, tenemos o no esa idea de ciencia. Hay otras ideas de ciencia, ¿no es cierto? Pero esta idea es la que de algún modo nace ahí digamos, en la modernidad, ¿no? Y bueno, y cobra su sustancia en el positivismo del siglo XIX. Bien, Spinoza está para la teoría, no para lo otro. Chau.